En 2025, la empresa de encuestas estadounidense Gallup preguntó a ciudadanos de 107 países del mundo cuál era el mayor problema que estaba afrontando su país actualmente. De todos los posibles temas, la economía es el asunto más señalado por el 23% de la muestra. Si además añadimos otras preocupaciones materiales como la vivienda o el acceso a alimentos, las preocupaciones económicas son identificadas por el 26% de esta población. Hablar de economía internacional suele ser un indicador fundamental para explicar conflictos y desacuerdos entre países. No obstante, parecería que, pese a la situación actual de inestabilidad geopolítica y al tambaleo del orden internacional, la economía se sigue comportando de forma ordenada. Es más, los mercados financieros se han mantenido estables en un contexto de elevada incertidumbre económica y geopolítica. Como veremos en este episodio, esta estabilidad no hace que la situación sea poco arriesgada. De hecho, conforme las acciones por parte de grandes potencias, como por ejemplo la bajada de tipos de interés en Estados Unidos, que exploraremos más adelante, cambian el rumbo de la economía internacional. El sistema global pierde espacio de maniobra y el margen de error se va reduciendo. Soy Blanca González. Y yo, Fernando Gijón. Y esto es Conversaciones Elcano, el podcast del Real Instituto Elcano, donde analizamos cómo nos afecta lo que pasa en el mundo. En el episodio de hoy hablamos del estado de la economía global entre tanta incertidumbre, el rol de Estados Unidos, el desempeño económico de distintas potencias y el caso particular de España. Conversaciones Elcano, temporada 6, episodio 9. Riesgos y equilibrios. La economía internacional en un mundo incierto. Pese a las diversas fuentes de inestabilidad internacional, como el aumento de tensiones geopolíticas, la imposición de aranceles o los conflictos regulatorios, la economía global no solo se mantiene estable, sino que crece moderadamente. El Fondo Monetario Internacional prevé una media de crecimiento de la economía global del 3,1%. Este crecimiento previsto, sin embargo, es desigual. El crecimiento estimado para las economías emergentes es del 4%, mientras que para las economías avanzadas es de un 1,6%. People often talk about solving global poverty, or essentially how do we give everyone a very high standard of living. I think the only way to do this is AI and robotics, which doesn't mean that it is without its issues. I mean, we need to be very careful with AI. We need to be very careful with robotics. We don't want to find ourselves in a James Cameron movie. Terminator. Los mercados bursátiles son buena prueba de este crecimiento. A principios de febrero de 2026, el IBEX 35 alcanzó su máximo histórico de valoración. No obstante, pese al optimismo, hay un gran riesgo para las bolsas en la burbuja creada por las grandes empresas tecnológicas. Como escuchábamos ahora mismo a Elon Musk decir en el Foro Económico Mundial en Davos, la inteligencia artificial y la robótica se consideran fundamentales para el futuro de la economía y el modo de vida. Esto está resultando en inversiones masivas en ese sector. Las empresas estadounidenses llamadas las 7 magníficas, Nvidia, Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, que es Google, Meta y Tesla, tienen una capitalización que supera el PIB de la Unión Europea. Así, el gran peso que tienen estas 7 empresas tecnológicas en el mercado bursátil supone que cualquier cambio en su valoración tendría efectos en el conjunto de la economía, como ya ocurrió en el año 2000 con la burbuja.com, ligada a la llegada y el auge de Internet en los años 90. La situación en Europa, sin ser pesimistas, también presenta ciertos riesgos al toparse la región con crecientes tensiones fiscales y subida de las primas de riesgo soberanas. Además, la presión arancelaria y la apreciación del euro frente al dólar reducen el atractivo de las exportaciones europeas. Donde sí se tantea una perspectiva más positiva es en la industria europea de defensa, que, como es natural, ha repuntado tras los esfuerzos de la Unión Europea para aumentar la inversión e innovación en este sector. Además, la firma del Tratado de Libre Comercio con Mercosur abre la posibilidad de comerciar con un nuevo mercado tras reducirse las oportunidades con el estadounidense. Por último, en términos globales, otro indicador del estado de la economía es el valor del oro. En este momento de incertidumbre y de depreciación del dólar, el oro ha vivido una fuerte revalorización, apoyado por ser un activo de refugio de valor y además por no estar apoyado en el dólar. Por otro lado, Bitcoin, que aspiraba a establecerse como un nuevo activo de refugio, se ha visto perjudicado por la inestabilidad.
Todo esto, a pesar de estar en un contexto en el que las criptomonedas cobran una mayor importancia institucional, por ejemplo, con la introducción de las stablecoins o criptomonedas estables ancladas al dólar. Para hablar del estado actual de la economía internacional y qué podemos esperar en el futuro próximo, tenemos hoy a Judith Arnal, investigadora principal del Real Instituto Elcano. Muchas gracias, Judith, por volver a Conversaciones Elcano. Muchas gracias a vosotros por la invitación, es un placer estar de vuelta. Bienvenida, Judith. Parece que la palabra clave en este tema y sobre todo en este momento de la historia es riesgo. Dinos, pues, ¿cuáles son los riesgos principales para la economía global en este momento? Pues yo diría que fundamentalmente hay 5 riesgos. El primero de ellos es un riesgo ligado a la situación geopolítica y comercial. Los aranceles han dejado de ser un instrumento de defensa comercial para pasar a ser simplemente un instrumento geopolítico. Entonces esto hace que haya mucho más incertidumbre en cuanto a su posible activación. Además, la subida generalizada de aranceles en Estados Unidos, en estos momentos el tipo arancelario medio en Estados Unidos ronda el 17%, algo no visto desde hace prácticamente 100 años, también tiene un impacto sobre las cadenas de valor globales y afecta negativamente al crecimiento. En caso de continuar la escalada arancelaria, pues veríamos una eventual materialización de riesgos a la baja para el crecimiento económico. En segundo lugar, riesgos financieros asociados a decisiones de política económica o a situación de política nacional. Y aquí me gustaría traer a la mesa 3 ejemplos. El primer ejemplo, Japón. Por cierto, aprovecho una pequeña cuña publicitaria para decir que recientemente he publicado un comentario al respecto en el Real Instituto Elcano. Se ha conocido la victoria por mayoría absoluta de la candidata Takaichi. Takaichi ha propuesto una rebaja una eliminación de los impuestos a los alimentos sin proponer medidas fiscales compensatorias. Entonces ya vimos cómo hace 2 semanas esto tuvo un impacto en los mercados de deuda pública de Japón. Se elevaron las rentabilidades, lo que quiere decir que aumentó el coste de la deuda pública japonesa. Y la cuestión es que Japón, además de ser una economía muy endeudada, tiene una deuda pública bruta sobre PIB superior al 230%, también es un gran acreedor. Y entonces lo que se vio es cómo había cierto contagio del mercado de deuda pública japonés al mercado de deuda pública estadounidense. Y esto provocó una llamada del secretario general del Tesoro, Scott Bessent, a sus homólogos japoneses. Entonces, lo que vemos es que tensiones financieras en Japón pueden dar lugar a una venta de activos detentados por inversores japoneses en el resto del mundo, por ejemplo, deuda pública estadounidense u otra serie de activos denominados en dólares, y esto puede generar tensiones financieras globales. Un segundo caso es la noticia que se ha dado a conocer esta misma semana por la que las autoridades chinas habrían instruido a bancos comerciales chinos a dejar de comprar deuda pública estadounidense o incluso empezar a deshacer, empezar a vender deuda pública estadounidense. Hay que tener en cuenta que, aunque en torno al 30% de la deuda pública estadounidense está en manos de acreedores extranjeros, es decir, el 70% está en manos de acreedores nacionales, China, en cualquier caso, es el tercer mayor acreedor extranjero de deuda pública estadounidense. Entonces, si sumamos las tensiones procedentes de Japón a las tensiones procedentes de China y a el propio carácter errático de las políticas económicas estadounidenses, pues ahí vemos cómo se va formando un riesgo. Y un tercer ejemplo de riesgo financiero, en este caso ligado a cuestiones de política nacional, es lo que vemos que está pasando en Reino Unido con cierta inestabilidad en el gobierno de Starmer, que está generando también pues movimientos en los mercados de deuda pública. El tercer riesgo de los 5 a los que me voy a referir es un riesgo específico procedente de China. En estos momentos lo que vemos es que la economía china crece, es decir, en el año 2025 se espera que haya crecido en torno al 5%, para el año 2026 sí que se ve cierta ralentización, pero la cuestión es cuál es la composición de ese crecimiento. Y lo que vemos es que la demanda interna en China está muy débil. Hay una situación de crisis inmobiliaria que se ha contagiado al sector financiero y además, como las familias chinas están muy expuestas al sector inmobiliario,
las caídas de los precios del sector inmobiliario hacen que su riqueza baje, con lo cual hay una situación realmente de crisis económica interna en China. Entonces, este crecimiento económico de China sobre todo se está apoyando en el sector exterior. Y eso en un contexto de mayores aranceles por parte de Estados Unidos. Si vemos cómo han evolucionado las exportaciones de China al resto del mundo en los últimos trimestres, vemos cómo han caído las exportaciones hacia Estados Unidos, pero sin embargo han aumentado las exportaciones a África, al resto de Asia y a la Unión Europea. Entonces, un riesgo relacionado con China no es tanto de inestabilidad financiera, no es como el caso de Japón que comentábamos antes o de Estados Unidos. China, al no tener liberalizada la cuenta de capital, creo que presenta menores riesgos para la estabilidad financiera global, pero sí que presenta riesgos desde el punto de vista comercial. Al tener tan débil la situación interna, pues va a seguir teniendo que colocar esa sobreproducción en el resto de mercados internacionales. Al tener menor acceso al mercado estadounidense, pues el resto de mercados sí que potencialmente se van a ver inundados por productos chinos. El cuarto riesgo yo diría que está relacionado con la Unión Europea, con una situación de bajo crecimiento y tensiones fiscales, y también con un riesgo de no avanzar en el proyecto europeo, en el mercado interior, de que realmente haya muchas divergencias internas. Y por último, yo hablaría también de un riesgo relacionado con la nueva economía, con las nuevas tecnologías. Vosotros comentabais en la introducción, hacíais referencia a las 7 magníficas. Bueno, en el caso de que la inteligencia artificial no sea tan productiva como se espera y no tenga la permeabilidad al conjunto del tejido productivo que inicialmente se ha esperado, pues puede que haya un impacto sobre la cotización bursátil de algunas empresas que, al concentrar una elevada capitalización de mercado, pueden también generar repercusiones financieras más allá de su propia situación. Hablábamos, Judith, en la introducción sobre las diferencias en el crecimiento previsto entre grandes economías y las emergentes. ¿Qué caracteriza a estas economías con un mayor crecimiento previsto? ¿Qué están haciendo diferente con respecto a las más avanzadas? Pues al inicio tú mismo has mencionado que con arreglo a las últimas previsiones del Fondo Monetario Internacional son las economías emergentes las que más van a crecer comparado con las economías desarrolladas, y esto es un patrón que se viene viendo desde hace bastantes años. Es decir, que el motor del crecimiento económico global descansa fundamentalmente sobre las economías emergentes. Dicho esto, hay diferencias incluso entre grandes economías. Como mencionaba antes, China en estos momentos se encuentra en una situación de debilidad interna. Aunque va a presentar unas tasas de crecimiento económico incluso superiores a la media de las economías emergentes, ya se está viendo una desaceleración y probablemente en 2026 no lleguen a ese umbral psicológico de un crecimiento del PIB del 5%. Pero en una situación bastante diferente se encuentra la India. La India, de hecho, yo diría que entre las grandes economías mundiales es con diferencia la más dinámica. Se espera que en el 26 crezca más de un 6%. Entonces, simplificando mucho, las economías que más crecen yo diría que combinan 3 elementos. El primero de ellos es que tienen un margen demográfico, es decir, tienen poblaciones jóvenes y poblaciones que crecen. En segundo lugar, tienen espacio para seguir acumulando capital e infraestructuras. Y en tercer lugar, cada vez tienen más capacidad para ocupar espacio en la producción de manufacturas de alto valor añadido o en servicios digitales. Es decir, que combinan los 2 factores productivos, trabajo y capital, y además el factor de una mejor eficiencia en el empleo de estos factores productivos. Con respecto a estas economías más avanzadas, entonces, ¿qué perspectivas hay para potencias como Alemania o Francia que sufren una ralentización del crecimiento? ¿Se prevé que sean capaces de reavivar el motor de sus economías? Bueno, por el bien de todos esperemos que sí, sobre todo porque además España es un país que está especialmente expuesto comercialmente a las economías de la Unión Europea. Estamos menos expuestos comercialmente a economías como Estados Unidos y China, pero claro, la contrapartida es que estamos muy integrados con economías europeas. Yo diría que la situación de Alemania y Francia es diferente. En Alemania lo que vemos han sido años de estancamiento económico derivado de una falta de
inversión tanto pública como privada, que ha generado infraestructuras algo desfasadas, infraestructuras de telecomunicaciones, infraestructuras de transporte algo desfasadas, burocracia, aunque parezca sorprendente, hay bastante burocracia en Alemania, también relacionado con que es un estado bastante descentralizado. La población está crecientemente envejecida, esto es algo común a economías avanzadas, y además creo que les pesa también la apuesta que hicieron por la industria pesada frente a una industria más digital. A pesar de llevar varios años en una situación de crecimiento económico estancado, con varios trimestres con crecimiento económico negativo, sí que en el cuarto trimestre del 2025 vimos que creció al 0,3%. Y esto está en media con el crecimiento de la zona euro para este cuarto trimestre del 25, en el 0,3%, que fue un crecimiento económico que además sorprendió al alza. Con lo cual, lo que realmente preocupa en Alemania es este menor crecimiento económico. La noticia buena es que Alemania sí que tiene espacio fiscal, a diferencia de otras economías como la italiana, la francesa o la española, que tenemos una ratio de deuda pública sobre PIB superior al 100%. En Alemania, sin embargo, esta ratio está en el entorno del 64%. Y esto ha permitido a la coalición, que en estos momentos está gobernando, acordar un programa de inversión en infraestructuras para los próximos 10 años de hasta 500.000 millones de euros y también un programa muy importante de inversión pública en defensa, y es una de las razones por la que tú comentabas, Fernando, que las empresas de defensa europeas se están comportando especialmente bien. Entonces, aquí la clave en Alemania yo creo que va a radicar en cuán eficaz es ese programa de inversión en infraestructuras públicas, hasta qué punto está bien diseñado, hasta qué punto se canaliza correctamente. La situación en Francia yo diría que es diferente. Sí que el crecimiento económico en Francia en los 3 primeros trimestres del 25 fue de menos a más, 0,1 en el primer trimestre, 0,3 en el segundo, 0,5 en el tercero, pero ahora en el cuarto trimestre se ha vuelto a desacelerar hasta el 0,1%. En cualquier caso, yo creo que la principal debilidad de la economía francesa radica en el plano fiscal, en el plano presupuestario. Recientemente han alcanzado un acuerdo para unos presupuestos generales del Estado para el año 2026. La cuestión es que estos presupuestos son menos ambiciosos en términos de consolidación fiscal de lo que era la propuesta inicial, y el motivo es que para conseguir el apoyo de los socialdemócratas se han tenido que aligerar bastante las medidas de recorte fiscal, y esto implica que si se cumplen esos presupuestos, Francia acabará el año 2026 con un déficit público sobre PIB en el 5%. Con lo cual, sí que la situación presupuestaria en Francia es algo más preocupante, y lo importante es que en los próximos años sigan concitando mayorías suficientes como para poder continuar con este plan de consolidación fiscal. Entonces, yo diría que en Alemania la preocupación es el crecimiento económico, en Francia la estabilidad presupuestaria. Los aranceles han sido uno de los grandes temas de conversación del año pasado, y al inicio de esta guerra arancelaria iniciada por Donald Trump se especuló mucho con los resultados perjudiciales que tendrían estos para la economía estadounidense. ¿Se han cumplido estas previsiones o están manteniendo esa estabilidad y el crecimiento? Y si se bajaran los tipos de interés, querríamos que nos explicases por qué, es decir, qué motivaciones políticas tiene esto y qué consecuencias económicas podrían darse. Pues la verdad es que la economía estadounidense está aguantando mejor de lo que muchos habíamos previsto. Aunque en el primer trimestre de 2025 sí que la economía se contrajo, esto fue debido a un adelanto de las importaciones en este primer trimestre, porque los importadores estadounidenses lo que hicieron es aumentar inventarios, constituir inventarios a la espera de la introducción de aranceles en abril de 2025. Sin embargo, en el segundo y tercer trimestre de 2025, el crecimiento económico en Estados Unidos ha sorprendido muy al alza. La inflación, tanto en noviembre como en diciembre del 25, se ha mantenido en el entorno del 2,7%. Es verdad que está por encima del objetivo de estabilidad presupuestaria del 2%, pero es una cifra bastante razonable, sobre todo tras la introducción de aranceles. Lo que sí que empieza a mostrar ciertos síntomas de ralentización es el mercado de trabajo. En el momento de grabar este episodio no conocemos los datos de creación de empleo para el mes de enero, conocemos solo hasta el mes de diciembre de 2025.
Y lo que hemos visto en el 25 es que en el segundo semestre se destruyó empleo en 3 meses y en el mes de diciembre, aunque se crearon 50.000 puestos de trabajo, esto estuvo por debajo de las previsiones de mercado que se situaban en 70.000. Por otro lado, aunque hay mucho ruido en medios de comunicación de que hay un Sell America, de que la gente está empezando a dejar de invertir en Estados Unidos, realmente si cogemos los datos duros, tanto de inversión de cartera como de inversión directa extranjera, de los flujos de inversión entrantes en Estados Unidos en los 3 primeros trimestres del 25, lo que vemos es que la inversión de cartera se ha comportado muy bien. De hecho, ha estado bastante por encima de la media histórica desde el año 2021. Y la inversión directa extranjera lo mismo. Para el segundo y tercer trimestre del 25, sí que en el primer trimestre del 25 se comportó peor y estuvo por debajo de la media. Y luego, en cuanto al déficit de bienes y servicios, pues lógicamente hubo una profundización de ese déficit en el comercio de bienes y servicios en el primer trimestre debido a la constitución que mencionábamos de inventarios, pero luego ha habido una mejora bastante notable. También puede estar relacionado precisamente con que, como se crearon esos inventarios, ya no ha sido necesario importar tanto. Entonces es importante seguir monitorizando todos estos datos macroeconómicos para ver cómo evoluciona la economía estadounidense. Lo que vemos también es que Estados Unidos está jugando a tener un dólar débil para ganar competitividad comercial y pues como creo que comentabas tú, Fernando, esto perjudica a las empresas europeas por una doble vía. Primero, porque tenemos que hacer frente a unos tipos arancelarios mayores y segundo, porque nuestras exportaciones se vuelven relativamente más caras al ser el euro en estos momentos en torno a un 14% más fuerte de lo que era a inicios de 2025. Los mercados bursátiles, como comentabas tú, Blanca, están en máximos. Esto es a mí algo que me llama especialmente la atención, sobre todo viendo los índices de volatilidad. Sí que vimos que en abril de 2025 hubo un pico muy fuerte de volatilidad, coincidiendo con el mal llamado Día de la Liberación, pero luego se volvió a calmar la situación y de hecho en estos momentos el índice de volatilidad está por debajo de los niveles de donde se inició el año 2025, lo cual a mí no deja de llamarme la atención. En cuanto a los tipos de interés, primero hay que tener en cuenta que la Reserva Federal tardó más que el Banco Central Europeo en empezar las rebajas de tipos en el año 2025. Así como el Banco Central Europeo concentró las rebajas en la primera mitad del año, la Reserva Federal lo hizo más bien en la segunda mitad del año. Y en estos momentos sigue habiendo un diferencial de tipos oficiales entre la Reserva Federal y el Banco Central Europeo. Es decir, los tipos de la Reserva Federal son 1,5 puntos porcentuales mayores que la facilidad marginal de depósito en el Banco Central Europeo. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que no es que se hayan rebajado los tipos de interés por la Reserva Federal a lo loco. Es decir, creo que la Reserva Federal sí que ha hecho bien su trabajo sobre la base de los datos que han ido entrando y teniendo en cuenta que la Reserva Federal tiene un doble mandato, un mandato de estabilidad de precios y de creación de empleo, mientras que el Banco Central Europeo solo tiene un mandato de estabilidad de precios. La pregunta yo creo que no es tanto qué ha pasado hasta ahora, que yo creo que efectivamente la Reserva Federal, gracias al magnífico presidente que tiene, que es Jay Powell, ha mantenido la independencia. La pregunta es qué va a pasar a futuro, ¿no? Entonces ya se ha anunciado el nombramiento del que será el sustituto de Jay Powell, que es Kevin Warsh. Es una persona que ha trabajado en la Reserva Federal y que el consenso de mercado indica que es un nombramiento bastante razonable. Entonces, yo espero que esto sea así porque la estabilidad de precios es fundamental para cualquier economía y yo diría que lo es más incluso en el caso de Estados Unidos, no solo por el que la economía estadounidense constituye un pilar fundamental de los mercados financieros a nivel global, sino porque la propia economía estadounidense tiene una dependencia muy fuerte del consumo privado. En torno al 70% del PIB en Estados Unidos se explica por el consumo privado. Si hay una alza de precios, lógicamente el consumo privado se ve afectado. Entonces yo creo que esto Donald Trump, si tiene también ciertos cálculos en términos electoralistas, lo tendrá en cuenta. Vamos a pasar ahora del plano internacional al plano doméstico. Queríamos hablar de España. En el análisis que publicasteis hace poco, Federico Steinberg y tú, para el Real Instituto Elcano, comentáis que la tasa de ahorro en España, aún reduciéndose, se mantiene por encima de su promedio histórico.
Explícanos, Judith, ¿cómo es esto posible si cada vez da la sensación de que ahorramos menos y que perdemos poder adquisitivo? Entiendo por qué llama la atención y me alegra que me hagáis la pregunta. Hay que tener en cuenta que estos son cifras agregadas de ahorro. Lo que vimos es que con ocasión de la pandemia aumentaron mucho las cifras agregadas de ahorro, tanto por una cuestión precautoria como por una cuestión de que no había dónde salir, entonces no se gastaba, ¿no? Pero incluso después de la pandemia, siendo que sí que ha habido cierta normalización en las tasas agregadas de ahorro, siguen estando por encima de medias históricas. Y esto no es un caso exclusivo de España, se observa también en otras economías de la Unión Europea. Entonces, ¿por qué nos sorprende esto tanto? Pues, como digo, es un dato agregado. Esto quiere decir que no estamos distinguiendo ni por tipo de hogar, ni por nivel de renta o riqueza. Entonces, lo que nos dicen los datos es que la capacidad de ahorro es mayor en hogares de renta media alta y en hogares de mayor edad. Entonces, si desagregamos la tasa de ahorro por niveles de renta o de edad, seguramente veremos heterogeneidad y veremos por qué esto nos choca especialmente. Aunque pueda parecer que es positivo que tengamos unas tasas de ahorro privado elevadas, en realidad no lo es tanto, y me voy a explicar por qué. Quizás esto es un poco complicado de entender, pero voy a intentar hacerlo lo más sencillo posible. En economía hay una igualdad que lo que dice que el saldo de la cuenta corriente, que básicamente es el resultado, simplificando muchísimo, es la diferencia entre el valor de lo que exportamos y lo que importamos. O sea, los bienes y servicios que exportamos y el valor de los bienes y servicios que importamos. Luego hay algún componente más, pero a efectos de entenderlo lo dejo aquí. Entonces, eso es igual a el saldo de las cuentas públicas. En nuestro caso llevamos muchos años teniendo un déficit público, y es igual también a la diferencia entre el ahorro y la inversión privada. Entonces, ¿qué nos encontramos en España? En España nos encontramos que tenemos un superávit por cuenta corriente del entorno del 4% del PIB y tenemos un déficit público a la vez. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que ese superávit por cuenta corriente, ese exceso de lo que exportamos, el valor de lo que exportamos sobre lo que importamos, se explica exclusivamente por el exceso de ahorro del sector privado sobre lo que invierte el sector privado. Es decir, que estamos ahorrando mucho e invirtiendo poco. ¿Qué se hace con ese ahorro? Pues ese ahorro lo que se hace es exportarlo fuera, que se dice. Es decir, estamos financiando la inversión y el consumo de otros países. Entonces, que tengamos estas tasas de ahorro tan elevadas realmente no es una buena señal para el futuro de nuestra economía. Lo que sería positivo es que invirtiéramos más en la economía española y en ese potencial de crecimiento en el medio plazo. Espero que haya quedado más o menos claro. Vale, claro. Gracias. Para finalizar, en ese análisis también señaláis el buen desempeño de la economía española actualmente. ¿Qué obstáculos podrían frustrar esa tendencia ascendente? Bueno, en primer lugar, la vivienda. La verdad es que la vivienda es un cuello de botella, yo creo que mayor de lo que se cree. No es solo que empeore las condiciones de vida de la población en general, sino que la economía española está creciendo muy apoyada en la creación de empleo. Y esa creación de empleo, a su vez, descansa mucho sobre la población inmigrante. Entonces, si empezamos a tener o agravamos los problemas de acceso a la vivienda, al final no vamos a poder crecer por la parte de creación de empleo, porque no vamos a tener viviendas que ofrecer a posibles nuevos migrantes que vengan a prestar servicios a España. Entonces, realmente, además de tener un impacto sobre condiciones de vida, también tiene un impacto sobre nuestro potencial de crecimiento apoyado en el aumento del empleo. Otra barrera tradicional de la economía española está relacionada con el mercado de trabajo y con la productividad. Afortunadamente, tenemos la buena noticia de que la tasa de desempleo en España ya ha bajado del doble dígito. Sin embargo, sí que vemos cómo pues la tasa de desempleo en jóvenes sigue siendo muy elevada, en mujeres también sigue siendo muy elevada, aunque se hayan producido mejoras. Y también vemos cómo la productividad del trabajo en España, aunque están registrándose algunas mejoras recientemente, sigue desempeñando
desempeñándose peor que en otros países de la Unión Europea. Y estas son las razones por las que tradicionalmente España no ha logrado alcanzar el 100% de la renta per cápita de la zona euro. Nos encontramos más o menos en torno al 90% de la renta per cápita de la zona euro. No llegamos a ese 100%, no llegamos a igualar a la zona euro. Y yo diría que el tercer factor está relacionado con la sostenibilidad de las cuentas públicas y muy conectado con esto, las pensiones y el envejecimiento progresivo de la población y el impacto que esto va a tener en términos de espacio fiscal para hacer frente a inversiones públicas que también puedan mejorar nuestro potencial de crecimiento y que no se vea todo fagocitado exclusivamente por el gasto en pensiones. Pues muchísimas gracias, Judith, por venir a explicarnos este análisis tan detallado, tan comprensivo, tan fácil de entender de la economía internacional. Muchísimas gracias por venir. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias, Judith. Conversaciones Elcano. ¿Cómo nos afecta lo que pasa en el mundo? Conversaciones Elcano es un podcast presentado por Blanca González y Fernando Gijón, pero detrás hay todo un equipo que lo hace posible. Marta Corral e Iván Óscar López Valerio se encargan de la distribución digital. Pablo Colomer, Sara Mejía, Aurea Moltó y María Solanas asesoran con la producción y diseño de episodios. La producción e identidad sonora corren a cargo de Ángeles Oliva y la grabación y edición a cargo de Íñigo Guerrero, de Blueberry Studios. En la sección de entrevistas contamos con el equipo de investigación del Real Instituto Elcano. Puedes seguir Conversaciones Elcano en las principales plataformas de podcast. Estamos en Spotify, Apple Podcast, iVoox o YouTube, entre otras. Si quieres conocer los temas que tratamos aquí con mayor profundidad y estar al día de todas nuestras actividades, visítanos en la web del Real Instituto Elcano, realinstitutoelcano.org, o síguenos por Twitter o Blue Sky en @rielcano. Y si no quieres perderte ninguno de nuestros episodios, suscríbete a nuestro podcast.